Un mecánico construyó una pierna de madera para el hijo de la millonaria, sin notar que ella lo observaba. Entonces, el sol de Ciudad Obregón caía a plomo sobre el asfalto gastado del barrio La Campana, levantando un vaho caliente que se mezclaba con el olor a metal y aceite quemado que emanaba del pequeño taller de Raúl Hernández. A sus 33 años, Raúl conocía cada rincón de aquel espacio heredado de su tío, un santuario de herramientas ordenadas con esmero y motores a medio desarmar que contaban historias de viajes y averías. Pero entre el caos del trabajo diario, en una esquina limpia de su mesa, siempre había un rincón para la madera, para las gubias y los trozos de sabino que bajo sus manos se convertían en pequeños juguetes artesanales, un talento silencioso que había aprendido de niño, observando a su abuelo carpintero en el patio de su casa en el campo. Aquella mañana, el sonido metálico y rítmico de unas muletas rompió la monotonía del taller. Un niño de unos 8 años, con la mirada tímida y el cabello revuelto, se detuvo en el umbral, apoyándose con esfuerzo. Se llamaba Emiliano, y donde debería estar su pierna derecha, solo había un vacío que la tela doblada de su pantalón no podía disimular. Con una voz apenas audible, explicó que vivía cerca y que había perdido la pierna en un accidente de auto hacía unos meses. Raúl dejó la llave inglesa sobre un motor, se limpió las manos en un trapo grasiento y se agachó para quedar a su altura, escuchando cada palabra con una atención que pocas personas le dedicaban al mundo. En los ojos de aquel niño, Raúl vio una fortaleza que le recordó a la suya propia, una resistencia forjada en la soledad y la necesidad. Esa noche, el sueño no llegó. Raúl daba vueltas en su cama, con la imagen de Emiliano y el eco de sus muletas grabados en la mente. Se levantó, encendió la única lámpara de su pequeño cuarto y comenzó a buscar en viejos libros de carpintería que conservaba de su abuelo. Encontró dibujos de antiguas prótesis de madera, de esas que usaban los artesanos de antes, y una idea comenzó a tomar forma en su cabeza. Sin pensarlo 2 veces, bajó al taller y tomó el mejor trozo de madera de sabino que tenía guardado, una pieza ligera pero resistente, perfecta para lo que planeaba hacer. Pasó las siguientes noches bajo la luz de un foco amarillento, esculpiendo la madera, dándole forma con una paciencia infinita, usando bisagras de puertas viejas y tornillos de motores para crear una articulación de rodilla que pudiera funcionar. Pero Raúl no estaba solo en su labor nocturna. Lo que él no sabía era que cada movimiento suyo era observado desde la distancia. Dentro de un auto de vidrios oscurecidos estacionado al otro lado de la calle, una mujer elegante y de rostro preocupado seguía cada uno de los pasos de su hijo. Era Camila Ortega, una empresaria de Monterrey que se había mudado a Obregón para escapar del ruido y la pena tras el accidente, buscando un lugar tranquilo para reconstruir la vida de Emiliano. Con el corazón en un puño, observaba a aquel hombre humilde que, sin pedir nada a cambio, dedicaba sus noches a tallar un pedazo de esperanza para su hijo. Veía cómo medía, lijaba y probaba cada pieza, y una emoción que no sentía en mucho tiempo comenzaba a brotar en su interior, una mezcla de gratitud y asombro. Y antes de contarte qué pasó después, cuando Camila finalmente decidió salir de las sombras, quiero pedirte algo de corazón. Este canal es nuevo. Estamos empezando este viaje juntos y cada persona que se une a nuestra comunidad es el combustible que nos permite seguir buscando y contando historias como la de Raúl y Emiliano. Si este relato ya te atrapó, por favor, suscríbete ahora mismo para no perderte cómo termina. Es la única forma de que este proyecto crezca y de que podamos llevar más historias de esperanza a más gente. Te prometo que el final de este viaje vale la pena. Ahora sí, volvamos a esa noche en el taller, porque el momento que cambiaría la vida de todos estaba a punto de llegar.
Las noches en la pequeña oficina de Raúl se transformaron en un santuario de creación silenciosa. El olor a aceite quemado y metal frío, que durante años había sido el perfume de su vida, ahora se mezclaba con el aroma dulce y terroso de la madera de sabino recién cortada. A la luz de un único foco amarillento que colgaba del techo, sus manos, acostumbradas a la dureza de las tuercas y los motores, se movían con una delicadeza inesperada. Había comenzado el proyecto con un impulso del corazón, pero ahora se enfrentaba a la cruda realidad de la ingeniería humana. Sobre un pedazo de cartón manchado de grasa, dibujaba una y otra vez la articulación de la rodilla, tratando de replicar con bisagras y tornillos el milagro de la biomecánica. Sabía que la fuerza era importante, pero la fluidez, el movimiento natural, era el verdadero desafío. Esa primera noche se quedó hasta el amanecer, estudiando viejos diagramas de carpintería que había encontrado en libros de su abuelo, sintiendo que conversaba con él a través del tiempo. Desde el otro lado de la calle, dentro de la sobriedad de su auto de lujo, que parecía fuera de lugar en aquel barrio humilde, Camila Ortega contenía la respiración. Cada noche se había convertido en un ritual de vigilia. Observaba la silueta de aquel hombre inclinada sobre el banco de trabajo, la constancia en sus movimientos, la paciencia que parecía emanar de él como el calor de una fragua. Al principio, su instinto de madre protectora la había llenado de desconfianza. ¿Quién era ese extraño que se había interesado tanto en su hijo? ¿Qué intenciones ocultaba? Pero conforme las noches pasaban y veía el esfuerzo desinteresado, la duda se fue transformando en una curiosidad abrumadora y, finalmente, en una gratitud que le apretaba el pecho. Veía a Raúl trabajar sin descanso, ajeno a su mirada, y comprendía que estaba presenciando un acto de pura bondad, algo que el dinero no podía comprar y que ella, con toda su fortuna, no había sabido cómo darle a Emiliano. El primer gran obstáculo no tardó en aparecer. Raúl había construido un prototipo para la articulación de la rodilla usando un par de bisagras de una puerta vieja y un sistema de pernos. Sobre el papel parecía funcional, pero al montarlo, el movimiento era tosco, robótico y producía un chirrido metálico que le helaba la sangre. No podía darle a Emiliano algo que sonara a máquina rota. La frustración lo invadió y por un momento pensó en abandonar. Se sentó en un viejo neumático, con la cabeza entre las manos, sintiendo el peso de la promesa que se había hecho a sí mismo. Entonces, su mirada se posó en la caja de cambios de un Tsuru desmantelado en una esquina. Se levantó de un salto y con una nueva chispa en los ojos comenzó a desarmarla, buscando entre los engranajes y rodamientos una pieza que pudiera ofrecerle esa rotación suave y silenciosa que tanto necesitaba. Al día siguiente, Emiliano volvió a la oficina como ya era su costumbre. No preguntaba mucho, simplemente se sentaba en un rincón y observaba, fascinado por la transformación de la madera. El niño, que en su casa apenas hablaba, en aquel taller parecía encontrar un espacio seguro donde su curiosidad podía respirar. Vio la pieza de la caja de cambios sobre la mesa. ¿Eso es de un carro, tío Raúl?, preguntó, su vocecita apenas un susurro. Raúl levantó la vista del complejo mecanismo que estaba montando y le sonrió, limpiándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. Sí, campeón, a veces, para que algo nuevo funcione, hay que usar el corazón de algo viejo. Los motores y las piernas no son tan diferentes, ambos nos ayudan a avanzar. Emiliano asintió lentamente, procesando la idea con una seriedad impropia de su edad, y por primera vez en mucho tiempo, una sonrisa genuina iluminó su rostro. Camila, que había estacionado su auto un poco más cerca ese día, pudo ver esa sonrisa. Vio la interacción entre su hijo y el mecánico.
Una conexión sencilla y honesta que ella no había logrado reconstruir desde el accidente. Sintió una punzada de celos, seguida inmediatamente por una ola de alivio. Ese hombre no solo estaba construyendo una pierna, estaba reconstruyendo a su hijo, pieza por pieza, con paciencia y palabras sencillas. Decidió que, pasara lo que pasara, no intervendría. Dejaría que aquel milagro artesanal siguiera su curso, confiando por primera vez en mucho tiempo en la bondad de un extraño. Su mundo, lleno de contratos, abogados y transacciones frías, parecía de repente un lugar vacío y sin sentido en comparación con la riqueza humana que se desplegaba en ese humilde taller. Un nuevo problema surgió cuando Raúl estaba dando forma a la pieza principal que se ajustaría al muslo del niño. La madera de sabino que tenía, aunque hermosa, reveló una veta interna, una imperfección que podría comprometer su resistencia con el tiempo. No podía arriesgarse. Necesitaba un bloque de madera perfecto, curado y fuerte. Eso significaba comprar material nuevo, un gasto que su presupuesto apenas podía soportar. Los trabajos de mecánica habían sido escasos esa semana y apenas tenía dinero para sus propios gastos. Por un momento, la duda lo asaltó. ¿Estaba sacrificando su sustento por una quimera? Miró los dibujos en el cartón y el rostro esperanzado de Emiliano en su memoria, y la duda se disipó. Cerró el taller una mañana, algo que nunca hacía, y usó sus pocos ahorros para ir a un aserradero en las afueras de la ciudad, un lugar que su abuelo solía frecuentar. Pasó horas buscando, tocando cada tablón, sintiendo el peso y la textura, buscando el alma de la madera. Los otros carpinteros lo miraban con extrañeza. A ese hombre con las manos manchadas de grasa, examinando la madera como si buscara un tesoro. Finalmente la encontró. Una pieza de sabino añejo, densa y con un veteado perfecto. El precio era casi el doble de lo que esperaba, pero no lo dudó. Pagó con el dinero que tenía guardado para la renta, sabiendo que ya encontraría la forma de recuperarlo. De regreso al taller, con la preciada madera asegurada en su viejo auto, sintió una paz profunda. A veces, las inversiones más importantes no se reflejan en una cuenta bancaria, sino en la solidez de una promesa. Con el material adecuado, el trabajo avanzó a pasos agigantados. La forma de la prótesis empezó a emerger, siguiendo las curvas anatómicas que Raúl había estudiado con esmero. Lijó cada centímetro a mano durante horas, hasta que la superficie quedó tan suave como la piel. Usó cuero de un viejo asiento de auto, suavizado con aceite, para forrar el interior del encaje, pensando en la comodidad del niño. Cada detalle era un acto de meditación. Un vecino, dueño de una tienda de abarrotes cercana, se asomó un día, curioso por las largas horas de luz en el taller. «Oye, Raúl, con todo respeto, pareces un artista, pero esa gente tiene dinero. ¿Por qué no le compran una de esas prótesis modernas de Alemania?», dijo el hombre, con buena intención. Raúl no dejó de lijar. Sin levantar la vista, respondió con voz tranquila: «Porque esas no huelen a sabino, don Manuel, y no están hechas aquí en Obregón». Días después, Raúl sintió que era el momento de una prueba crucial. Aún no estaba terminada. Le faltaban los acabados y el barniz, pero la estructura principal y la articulación estaban ensambladas. Llamó a Emiliano, su corazón latiendo con fuerza. Con una delicadeza infinita, ajustó la prótesis provisional. Era un momento de tensión pura. El niño se apoyó en el banco de trabajo, su rostro una mezcla de miedo y expectación. «Despacio, campeón, siente el peso», le indicó Raúl, su voz un ancla en la incertidumbre. Emiliano respiró hondo, cerró los ojos por un instante y luego, lentamente, transfirió su peso a la pierna de madera. Se tambaleó, sus brazos buscando equilibrio. Raúl estaba a su lado, sin tocarlo, pero listo para sostenerlo.
Y entonces sucedió. Emiliano dio un paso torpe, vacilante, pero un paso completo. Luego dio otro. Una risa nerviosa y llena de asombro escapó de sus labios. Levantó la vista hacia Raúl, y en sus ojos no había solo gratitud, sino la luz de un futuro que volvía a ser posible. Desde su auto, Camila lo vio todo. Vio el tambaleo y el paso, vio la risa de su hijo, y en ese instante el muro de contención que había construido alrededor de su corazón se vino abajo. Las lágrimas que había reprimido durante meses brotaron sin control, silenciosas, rodando por sus mejillas. No eran lágrimas de tristeza por lo perdido, sino de una abrumadora alegría por lo que se estaba recuperando. Aquel mecánico no solo le estaba devolviendo a su hijo la capacidad de caminar, le estaba devolviendo a ella la esperanza. El sonido del motor de su auto se ahogó en sus sollozos mientras veía a Emiliano dar una vuelta torpe por el taller, aferrado a la mano del hombre que se había convertido en su héroe anónimo. Los días siguientes fueron de perfeccionamiento. Raúl aplicó varias capas de barniz marino para proteger la madera de la humedad y el sol, puliendo entre capa y capa hasta obtener un brillo cálido y profundo. Ajustó las correas de cuero para que el ajuste fuera firme pero cómodo. Trabajaba con la concentración de un relojero y el alma de un escultor. La prótesis, apoyada en el banco de trabajo, ya no parecía un simple objeto funcional. Tenía una dignidad propia, una belleza que nacía del cuidado y la intención que se habían invertido en ella. Era una extensión de sus propias manos, un pedazo de su corazón tallado en madera. Finalmente, una tarde, cuando el sol de Sonora teñía el cielo de naranja, Raúl dio el último toque, limpió cada rincón de la prótesis con un paño suave, asegurándose de que todo estuviera perfecto. La oficina estaba en silencio, solo se oía el zumbido lejano del tráfico. Contempló su obra, sintiendo una mezcla de orgullo y nerviosismo. Había hecho todo lo que estaba a su alcance, el resto ya no dependía de él. Con un cuidado casi ceremonial, la colocó sobre el banco de trabajo y la cubrió con una manta blanca y limpia que había traído de su casa. Tomó su teléfono, buscó el número que Emiliano le había dado y escribió un mensaje corto, sus dedos temblando ligeramente. Ya está lista. El aire se llenó de una expectativa palpable. Había cumplido su parte, pero el verdadero viaje, el primer paso de Emiliano hacia su nueva vida, estaba a punto de comenzar, y él no tenía idea de la tormenta de emociones y cambios que esa simple pieza de madera estaba a punto de desatar. Un mecánico construyó una pierna de madera para el hijo de la millonaria, sin notar que ella lo observaba. Entonces, Camila regresó a la oficina una semana después, justo cuando el sol de la tarde teñía de naranja el polvo que flotaba en el aire. Esta vez no vestía de forma sencilla, sino con la elegancia discreta de quien no necesita demostrar nada. Llevaba en sus manos un portafolios de cuero que parecía fuera de lugar entre las llaves de tuercas y los botes de aceite. Raúl la recibió con la misma amabilidad de siempre, secándose las manos en un trapo mientras le ofrecía una silla de madera que cojeaba un poco. No entendía el motivo de aquella segunda visita, pero algo en la mirada serena de la mujer le decía que aquello era mucho más que un simple agradecimiento. El zumbido de un compresor lejano era el único sonido que rompía el silencio expectante que se había instalado entre ellos. Ella abrió el portafolio sobre la mesa de trabajo, apartando con delicadeza un par de tornillos. Dentro no había dinero, sino planos, documentos y fotografías de un gran galerón abandonado en el barrio de La Campana. Raúl observó los papeles con el ceño fruncido, sin comprender. Fue entonces cuando ella reveló su verdadera identidad, no solo como la madre de Emiliano, sino como Camila Ortega, dueña de un conglomerado industrial con sede en Monterrey.
Le explicó que durante semanas lo había observado, no con desconfianza, sino con una admiración que hacía mucho no sentía por nadie. Había visto la dedicación, el ingenio y, sobre todo, la humanidad con la que había construido una prótesis que los mejores ingenieros de su empresa consideraban una obra de arte funcional. «Raúl», dijo ella, su voz firme pero cargada de emoción, «lo que usted hizo por mi hijo no fue solo un regalo, fue una solución. Una solución que miles de personas en este país necesitan y no pueden pagar. Quiero financiar un proyecto, un instituto donde se fabriquen prótesis artesanales de bajo costo, pero de alta calidad. Y no quiero que trabaje para mí, quiero que sea mi socio. Quiero que usted sea el director técnico y el alma de este lugar. Sus manos y su corazón son el verdadero capital de esta empresa». Raúl se quedó sin palabras. Miró sus propias manos, cubiertas de callos y grasa, y luego los planos extendidos sobre la mesa. La idea era tan grande, tan abrumadora, que por un instante sintió el impulso de negarse. Él era un simple mecánico, un artesano de pueblo. ¿Qué sabía él de dirigir un instituto? Pero entonces pensó en Emiliano, en su sonrisa al dar los primeros pasos y en la posibilidad de ver esa misma sonrisa en cientos de rostros más. Una humildad profunda lo invadió, pero también un sentido de propósito que nunca antes había experimentado. Con un nudo en la garganta, asintió lentamente, aceptando un destino que jamás habría imaginado. Así nació el Instituto Pasos de Esperanza. El viejo galerón de la campana fue transformado en un taller moderno y luminoso, pero que conservaba la esencia de la madera y el metal. Camila se encargó de la logística, trayendo a los mejores ingenieros biomédicos y fisioterapeutas del país para que aprendieran de Raúl y no al revés. Él, por su parte, reunió a los mejores carpinteros y mecánicos de Ciudad Obregón, hombres de manos curtidas y sabiduría práctica que, como él, entendían que a veces la mejor tecnología es la que nace del ingenio y la necesidad. Juntos crearon un equipo único, una fusión perfecta entre la ciencia de vanguardia y el saber ancestral del artesano. El primer proyecto oficial del instituto fue para una anciana de Hermosillo, doña Elvira, que había perdido una pierna en un accidente doméstico y llevaba años postrada en una silla. Raúl supervisó cada detalle, enseñando a su nuevo equipo a tallar la madera de sabino, a ajustar las articulaciones con bisagras recicladas y a crear un encaje cómodo con materiales sencillos. El día de la prueba, el taller entero contuvo la respiración. Cuando doña Elvira se puso de pie, apoyada en el brazo de Raúl, y dio un primer paso vacilante, seguido de otro más firme, un aplauso espontáneo y conmovido resonó en todo el lugar. La mujer, con lágrimas en los ojos, sonreía como una niña que redescubre el mundo, y en ese preciso instante todos supieron que estaban siendo parte de algo mucho más grande que ellos mismos. Con el tiempo, la relación entre Raúl y Camila trascendió lo profesional. Pasaban largas horas juntos, diseñando nuevos prototipos, entrevistando a pacientes y compartiendo un café de olla al final del día. Él admiraba la fuerza y la visión de esa mujer que movía imperios, pero que se emocionaba con la historia de cada persona que llegaba al instituto. Ella, a su vez, encontraba en la humildad y el talento de Raúl un ancla, una conexión con una autenticidad que su mundo de lujos le había negado. El amor entre ellos creció de forma natural, cimentado en el respeto mutuo y en un propósito compartido. Emiliano, que ahora corría por los pasillos del instituto con una agilidad sorprendente, observaba la felicidad de su madre y de su tío Raúl con una sonrisa cómplice, sabiendo que él había sido el puente que unió esos dos mundos. Meses más tarde, mientras los jardines del instituto florecían, Raúl y Camila se casaron en una ceremonia sencilla y privada,
rodeados por sus empleados y algunos de los pacientes a los que habían ayudado. No hubo lujos ni extravagancias, solo la alegría genuina de dos almas que se habían encontrado en el lugar más inesperado. Emiliano fue el encargado de llevar los anillos, caminando con orgullo sobre la prótesis de madera que lo había empezado todo. Un símbolo viviente de que un acto de bondad puede germinar en un amor para toda la vida. La vieja pieza de madera, ahora pulida y barnizada, se convirtió en la primera exhibición del pequeño museo que instalaron en la entrada del instituto. Los años pasaron y el Instituto Pasos de Esperanza se convirtió en un referente nacional, abriendo sucursales en Guadalajara y Puebla, y capacitando a cientos de artesanos en el método que Raúl había creado de forma intuitiva en su humilde taller. La prensa mexicana comenzó a contar la historia del mecánico que cambiaba vidas con madera, inspirando a otros a usar su talento para el bien común. Emiliano, fiel a la inspiración que había marcado su infancia, creció para convertirse en médico, especializándose en rehabilitación, y dedicó su vida a trabajar en el mismo instituto que había nacido gracias a él. La antigua oficina de Raúl, con su olor a aceite y virutas, se conservó intacta, convertida en un centro de formación donde las nuevas generaciones aprendían que la herramienta más importante es siempre la empatía. Raúl y Camila envejecieron juntos, caminando de la mano por los corredores de la obra que habían construido. A menudo se sentaban en un banco del jardín, observando en silencio a los niños y adultos que probaban sus nuevas prótesis, aprendiendo a caminar de nuevo. Ya no necesitaban hablar, una sola mirada bastaba para comunicar todo el amor y la gratitud que sentían. Y cada vez que veían a un nuevo paciente dar su primer paso, con esa mezcla de miedo y esperanza en el rostro, se recordaban el uno al otro, en voz baja, cómo todo había comenzado. Recordaban aquella mañana en que un simple mecánico del norte de México, sin pedir nada a cambio, decidió que la mejor manera de reparar un mundo roto era empezar por esculpir un poco de esperanza con sus propias manos. Historias como la de Raúl y Camila nos recuerdan que el verdadero valor de una persona no se mide por lo que tiene, sino por lo que entrega desde el corazón, sin esperar nada a cambio. Un simple gesto, nacido de la empatía y el talento, puede encender una luz tan poderosa que termina iluminando el camino de miles. Cada uno de nosotros lleva dentro un don, una habilidad única que, puesta al servicio de los demás, tiene el poder de reparar no solo objetos, sino también vidas y esperanzas que parecían perdidas para siempre. Nos llena el alma y nos da muchísima fuerza saber desde qué rincón del mundo nos estás escuchando en este momento. Nos encantaría que nos contaras en los comentarios qué parte de esta historia te conmovió más y desde qué ciudad o país nos acompañas. Leer cada uno de sus mensajes es el motor que nos impulsa a seguir buscando estos relatos que nos unen como comunidad y nos devuelven la fe en la humanidad. Si esta historia ha tocado tu corazón, te pedimos con toda la humildad que nos regales tu apoyo para que este pequeño canal pueda seguir creciendo. Un me gusta nos ayuda a que el video llegue a más personas. Suscribirte nos convierte en una familia más grande y compartirlo con alguien a quien aprecies es la mejor forma de esparcir este mensaje. Y si de tu corazón nace un simple gracias en los comentarios, es para nosotros el mayor de los regalos. Queremos que te vayas con el corazón lleno y la certeza de que nunca es tarde para usar nuestras manos, nuestro conocimiento o nuestra voz para hacer el bien. Que la vida te encuentre siempre con la disposición de ayudar y la sensibilidad para ver la necesidad en los ojos del otro. Gracias por tu tiempo, por tu escucha y por formar parte de este espacio. Nunca olvides que no estás solo en tu camino.
Aquí siempre encontrarás una historia que te abrace y te recuerde la fuerza que llevas dentro. Que tengas paz.